En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues a punto ya está de responder a sus consultas Franco Machiavelli, analista de mercados. Ya saben, llamen 915331851, WhatsApp y notas de voz al 609224716 y, por supuesto, vía YouTube sus consultas para Franco Machiavelli. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, si miramos a los índices, hoy estamos muy bien. El DAX 1%, el CAC más de lo mismo, el Eurostock incluso algo más rezagado. El IBEX 35, ¿qué fotografía nos traes? Bueno, positiva, ¿no? Pese a todo lo que se ha estado comentando últimamente, pese a toda la narrativa en general, sí que es cierto que el mercado dependía y depende, podríamos llegar a decir, tanto de la micro como de la macro también. Entonces hoy tenemos un poco la fiesta aguada porque no vamos a conocer finalmente esos datos de calidad que marca también bastante bien el rumbo del mercado, pero bueno, como bien decías, ¿no? Creo que también si hablamos de Eurostock, si hablamos de IBEX, esas últimas correcciones que hemos estado viendo fueron de alrededor del 5,5 más o menos. Para el IBEX en este caso, no obstante, no perdemos niveles clave, mantenemos estructuras exactamente igual y al final este tipo de descansos que se toma el precio pues tampoco son muy malos, pese a que podamos llegar a perder pues eventualmente alguna línea tendencial, pero bueno, son muy sensibles, son dinámicas, como siempre decimos, no obstante, siempre y cuando no perdamos, al menos en el IBEX, ¿no? Hablando, estos niveles de confluencia, 15.800 más o menos, que es justo donde vemos el freno actual, pues podríamos llegar a seguir siendo relativamente optimistas con ese aire de fondo de mercado que parece que tras los resultados de Nvidia pues podríamos estar viendo que el mercado toma algo de soporte, algo de apoyo, así que bueno, de momento hay un punto muy importante también, Eva, que es el tema del VIX, ¿no? Hemos estado viendo subidas, tenemos la referencia en pantalla de esos anuncios arancelarios de Trump antes del acuerdo que tuvo finalmente con Xi Jinping. Estamos hablando de más o menos un VIX ubicado en 25, 28, estamos en esa zona, es decir, para seguir viendo subidas en el mercado lo que deberíamos ver es precisamente una bajada a partir de este nivel, una caída que le dé apoyo a las subidas del mercado. Pero bueno, más allá de todo esto, pese a todo, Eva, pues muy buen tono en general, ¿no? Uh-huh. La cuelo yo, pero vamos, que luego las consultas se suceden en torno a Nvidia preparándose. Bueno, hoy con fuertes subidas por encima del 6 en Frankfurt, preparándose para fuertes subidas en Wall Street. ¿Qué nos dices del magnífico, no? En el siguiente nivel, que ha marcado nuevo récord y que mueve el mundo. Sí, yo creo que aquí lo que se junta, Eva, es pues básicamente de lo que estuvo hablando todo el mundo, ¿no? De esa apuesta a Michael Burry, etcétera, etcétera. No obstante, yo no considero que Michael Burry sea un apostador que se entienda, ¿no? Especulador a la baja, llamémosle como queramos, con activos a muy corto plazo. Uno de sus grandes éxitos, que fue la crisis hipotecaria, no fue inmediato, la reacción del mercado no fue inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en Nvidia? Bueno, que al final siempre últimamente ha estado muy ligado y estará muy ligado a expectativas. ¿Los resultados han salido bien? Fenomenal, perfecto. No significa que Barry nos haya equivocado. Yo estoy muy neutro en esa postura, honestamente. No obstante, lo que sí va a ocurrir es que de cara a futuro vamos a tener cada vez mucha más presión. Es decir, lo de hoy lo podríamos llegar a catalogar como un respiro, evidentemente. Al final, si hubiese salido algo malo, pues imagínate la narrativa cuál sería, ¿no? Que ya es el fin de la IA, cuando no es el fin ni de lejos, Eva. O sea, cuando hablamos de burbujas, hablamos de cuando precios están inflados y no están acompañados por beneficios. Y en este caso estamos viendo nuevamente cifras récord. En este caso, en Nvidia no pierde niveles clave, que era ese nivel de $185 que llegamos a estar comentando hace relativamente poco. Y un punto muy importante también por matizar y por resumir, Eva, pues al final estamos hablando de que Nvidia lo que hace es vender IA, y eso es una parte fundamental dentro del ecosistema. Habría que también mirar al resto, que es un poco donde más sensibilidad puede estar habiendo cuando usan IA y no la venden, ¿no? Es como dicen, esta analogía de la fiebre del oro, el que vende los picos, ¿no? Pues en este caso sería Nvidia, por eso va a seguir teniendo esa posición de liderazgo y sobre todo mucho ojo en la financiación del resto de compañías, porque son las que en última instancia derivan ese capital a Nvidia. Entonces Nvidia dependería de la financiación de terceras compañías. Pero bueno, sigue mostrando liderazgo, así que de momento pues el mercado le sigue dando la razón a la mayoría de inversores. Ay, que me hago. Iba con una consulta vía WhatsApp y te pregunta Juan de Bilbao
soporte y resistencias de acción de Grenergy. Las tiene compradas a 30 euros y no sabe si interesa vender ahora o esperar. Bueno, muy buena tendencia en general, podríamos llegar a decir. Si el oyente tiene el precio que me has comentado, pues al final tiene un precio bastante bueno. Dentro de lo que cabe, sí que es cierto que si miramos pues a gráfico semanal, a veces podemos llegar a ver tendencias muy cortoplacistas y esto nos puede llegar a engañar, pero es que no es el caso en este caso de Grenergy, ¿no? Lo que estamos viendo al final son buenas y fuertes subidas, probablemente un poquito de niveles un tanto sobrecomprados en niveles actuales. Venimos de superar pues al final máximos previos y el precio siempre tiende a tener esta dinámica, ¿no? De que cuando supera máximos previos tiende a corregir un poquito en ese aspecto. No vemos nada. ¿Cómo lo diríamos? No vemos nada que a priori haga pensar en cambios de tendencia. Podemos llegar a ver algo que haga pensar en ligeras correcciones, pero no en cambios de tendencia. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Bueno, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Venimos a superar altos previos, estamos en niveles un poco de consolidación durante bastante tiempo y ahora encamina un tramo relativamente a la baja. ¿Dónde estaríamos mirando para ser un poco más certeros? Bueno, nivel de 69 más o menos, siempre y cuando no pierda este nivel de 69, 70 euros por acción, pues al final estaríamos hablando simplemente de una corrección cortoplacista y si lo juntamos con alguna confluencia de niveles dinámicos también, pues estaríamos hablando estaríamos hablando en este caso de niveles de media móvil de 200, gráfico de 4 horas. Si nada de esto cambia, Eva, pues al final tendríamos también subida para rato. Caso contrario, algún nivel un poco más macro, un poco más primario, sí que estaría bastante más abajo, esto es cierto, estaríamos hablando de nivel de 45, pero es que más allá de todo esto, 70 y niveles de 45 serían niveles que incluso llegando a dichos niveles seguiría manteniendo estructura alcista secular de largo plazo. 70 para corto, 45 para corto plazo me refiero, y 45 para apoyos de largo plazo. Con una nota de voz. Buenos días desde Valencia. Me gustaría saber la opinión sobre Novo Nordisk, si lo ve alcista o habría que esperar una posible corrección mayor. Bueno, ¿qué te parece la danesa? Bueno, Novo Nordisk no es nuevo todo este tema que se ha estado hablando al respecto de la compañía. Sí que es cierto que venía pues bastante castigada en general, pero bueno, a ver, no es algo nuevo, podríamos llegar a decir. Hace ya bastante tiempo que se hablan de las caídas de Novo Nordisk. A ver, por un factor y un criterio de drawdown, sí que es cierto que arrastramos ya bastante caída, ¿no? O sea, estamos hablando de un 70% más o menos desde máximos, más o menos desde mediados del año pasado, o sea, casi año y medio de pura caída, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Y estamos hablando puramente de un factor técnico, quiero decir. Cuando miramos una compañía siempre hay que mirar también el trasfondo y los fundamentales que son el driver, en última instancia, del movimiento de la acción, que eso luego se ve reflejado en el técnico. No son excesivamente malos los fundamentales de Novo Nordisk, pero ha estado muy castigada, con algunos problemas también ahí en el medio. Si miramos tendencias muy largoplacistas, sí que nos da un buen aspecto, pese a toda la caída. Probablemente uno de los drawdowns más agresivos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? No obstante, sí que es cierto que nos encontramos un poco en ese nivel, que bueno, vamos a ver qué tal, porque sí que es cierto que le ha tomado bastante tiempo llegar hasta este nivel. Estamos hablando del nivel de más o menos 300 que vemos en pantalla. Si bajamos a diario, estos niveles no solamente coinciden con tendencias largoplacistas, sino también con soportes horizontales, donde estaríamos mirando como catalizador técnico puramente para el valor. Bueno, pues criterio de media móvil de 200, gráfico de 4 horas o, por otro lado, que sería casi lo mismo, nivel de resistencia de todo ese drawdown que no deja de ser una tendencia bajista de corto plazo atrapado dentro de una gran tendencia alcista de largo, como estábamos comentando antes. Entonces, realmente, ¿qué deberíamos empezar a ver a partir de ahora en estos niveles en estos niveles de soporte? Bueno, cualquier figura, primero de consolidación. Lateralidades serían muy buenas, formaciones de bases, también podríamos estar hablando de figuras de doble suelo, figuras de reversión de tendencia en términos técnicos o que todo esto se acabe traduciendo por lógica en una rotura de niveles clave. Esos niveles clave estarían ubicados más o menos en la zona de 400, 410 por acción, debido a que serían los últimos máximos que reflejaron últimos mínimos en el valor. Por lo tanto, bueno, pues un poco este cruce de niveles y no perder un poco la perspectiva largoplacista. Tras tanto pesimismo, tras tanta caída, pues ha finalmente aterrizado en niveles macro muy, muy importantes, pero debemos ver en última instancia ese giro de estructura para acabar de validar pues posibles nuevos tramos al alza, ¿no? Vale, vamos con una consulta que nos llega vía YouTube.
Y nos pregunta Eduard si puedes analizar ASML en Ámsterdam y Tesla. Ok, bueno, ASML fue siempre una de mis favoritas realmente y estuvo castigado un buen tiempo, hasta que yo la comentaba mucho en consultorios, ¿no? Y luego la gente decía, oye, Franco, pero es que no sube. Yo, bueno, como si dependiese de mí que subiese, ¿no? Pero bueno, era un negocio excelente, era y es un negocio excelente. Ya sabemos que maneja el monopolio de la litografía, que todo este tema para las obleas de silicio en los microchips es algo que nadie tiene, o sea, el moat, ¿no? Esa ventaja competitiva, ese foso defensivo que tiene ASML es espectacular, sinceramente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estuvo muy atrapada en todo este tramo que estoy señalando en pantalla, un poco en ese tramo de los 540 y 740 por acción. Por fin ha logrado despegar de ahí, por fin ha logrado salir de ahí. Y a esto me refería probablemente con el ejemplo de Novo Nordisk, ¿no? No necesariamente aplicado con la misma dinámica, pero me vengo a referir a lo siguiente. Si estamos en una pauta correctiva, lo que tenemos que ver es un giro de estructura. Claro, cuando nos acercamos a escenarios de este estilo combinado con soportes importantes, ahí es donde empezamos a validar giros técnicos estructurales. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? En ASML. Bueno, honestamente lo ideal sería que todo ese último máximo que dejó atrás mediados del año pasado, por eso digo que ha tardado bastante en recuperar niveles, pero es un negocio excelente, lo ideal sería ver una rotura a partir de ahora, ¿no? Que eso es lo que acabaría confirmando un poco el sesgo alcista. ¿A qué me refiero con sesgo alcista o estructura alcista? Pues que básicamente rompa máximos previos, justo lo que veníamos viendo anteriormente. Entonces, tras ese periodo correctivo, apoyo en soporte y fin de la pauta correctiva, lo ideal sería ver un comportamiento que rompa nuevos máximos. A partir de ahí, pues que sería básicamente fundamental que no pierda los últimos niveles que aguantaron, de hecho, el último drawdown, que aguantaron, de hecho, la última pauta correctiva. Por lo tanto, estaríamos mirando más o menos que en caso de romper 900 o 1000, que es un nivel muy psicológico, no perder los 800, los 750, en definitiva, no perder la media móvil de 200 en gráfico semanal. Y bueno, Tesla, qué decir, ¿no? Al final también ha tenido más y menos, también tuvo drawdowns muy importantes principios de este año, ¿no? O finales del año pasado, principios de este, con caídas de más del 50, con ajuste de múltiplos. Por el lado fundamental, pues también mucho se podría hablar, pero lo que estamos empezando a ver ahora sí que es cierto que a nivel técnico quizá un pelín de presión en la parte de los altos, algo que personalmente no me gusta, porque al final cuando un valor no rompe altos previos y se queda un poco a las puertas, suele ser y por lo general indicios de un poco más de debilidad, de consolidación, de no tener rumbo. Entonces, como no estamos viendo una rotura significativa ni con volumen del máximo previo, en donde estaría prestando atención Eva sería principalmente zona de $280 por acción. No solamente porque podríamos estar empezando a hablar de un hipotético suelo, de una hipotética lateralidad, sino que en el fondo esto ha venido marcando un poco el rumbo, con sesgo positivo, lo digo, de las últimas subidas, de la última tendencia que estamos viendo justamente aquí en pantalla. No obstante, lo que decimos, ¿no? Claro, de techo a suelo, pues podemos estar hablando un menos 30, pero luego de suelo a techo, pues más o menos una cantidad similar. Entonces, ese factor especulativo en rango de lateralidad viene acompañado un poco por la perspectiva de ver que no rompe con fuerza máximos previos. Si lo rompiese exactamente el mismo nivel sería clave, simplemente que con un sesgo relativamente alcista, un sesgo de apoyo tendencial en lugar de un sesgo de lateralidad por no haber roto máximos previos. Por lo tanto, pues un poco este nivel sería, bajo mi punto de vista, uno de los más importantes para Tesla en la actualidad. Vamos con una llamada telefónica. María. Hola, buenos días. Díganos. Mire, quisiera hacerle 2 preguntas al analista y luego, si puede, una consulta. Que me dé cómo ve Fluidra y Farmamar. Y luego quisiera saber si me puede decir qué orden debo dar al banco para que una acción no me baje. Si, por ejemplo, está a 80 y sigue subiendo, le puedo dar una acción que se venda a 70, pero que mientras tanto no se venda. ¿Cómo debo denominarlo? Gracias. Vale, María, por la cara que le veo a Franco no tengo muy claro. No, sí. Me ha recordado mis tiempos en los brokers, cuando trabajaba mucho en los brokers y nos hacían consultas de ese estilo. A ver, por lo general, por responder primero a la duda, intento luego responder rápidamente Fluidra y Farmamar, que ya he tomado nota. Vamos a ver, por lo general, una posición cuando entra en mercado, y esto es un poco de cuando no era analista y trabajaba dentro con clientes, suele tener asociada
una orden de salida. Esa orden de salida puede ser salida en beneficios o salida en pérdidas. Si lo que comenta el oyente es de estar en 80, que el valor suba a 90, pero que se proteja en 70, es un stop loss de toda la vida. Si lo que queremos es que estando en 80 y el valor pase a 90, y queramos proteger, por ejemplo, ahora en 85, eso es un stop win, eso es un stop de beneficios. Entonces, sea cual sea la orden de salida, se debe ajustar en función del valor de entrada. Sería algo tan simple como que el banco ejecute esa línea lógica, pero como digo, toda orden debe ir asociada tanto opcionalmente, tanto a una opción de salida en beneficios como salida en pérdida. Simplemente luego es mover precios y ya estaría, ¿vale? Entonces, esto por un lado, Fluidra nos comentaba la oyente, vale, aquí la tenemos. Y bueno, Fluidra sí que es cierto que atraviesa un poco momentos de un poquito de incertidumbre. Venía estando relativamente bien el comportamiento principios del año 2025. Sí que es cierto que luego, pues llamémosle Donald Trump, llamémosle Liberation Day, que arrastró, como estamos viendo, a todo el mercado, ¿no? Y esto coincide, porque es marzo más o menos, grandes caídas. ¿Qué ocurre? Que hay una parte muy importante del mercado que estos niveles ya los ha recuperado, ¿no? El Liberation Day, muchos valores lo han dejado atrás y la referencia se toma como máximos de 2025, el punto más alto de principios del año 2025. Bueno, pues en este caso, Fluidra está muy cerca de romper esos niveles, no ha tenido un comportamiento excesivamente malo. Quiero decir, ha logrado recuperar, si somos optimistas, con la mirada, ha logrado recuperar toda la caída previa. ¿Y ahora dónde se está encontrando? Pues justamente en esos niveles de resistencia, ¿no? Entonces, cuando prestamos atención a todo eso, hay que bajar la temporalidad y lo que hay que ver es que se van formando pequeños rangos de lateralidad. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente, para ser, digamos, un poco más exactos con el valor, lo que hay que hacer precisamente es vigilar estos niveles de lateralidad. Veníamos, como digo, recuperando toda la caída previa del Liberation Day, tendencia alcista, hasta que ahora en los máximos anuales empieza a haber algo de consolidación, algo de lateralidad. Por lo tanto, bastante sencillo el análisis. Rotura de 25,5 seríamos optimistas, rotura a la baja en este caso de 22, lo que nos haría vigilar son los mínimos de este año. O sea, estamos a las puertas de romper máximos de este año en una consolidación de 22 a 25. Rotura de 25 somos optimistas, rotura de 22 y nos vamos a los mínimos del año como referencia clave. Y al final, estando en esta lateralidad, pues no queda otra que esperar que el precio rompa hacia alguno de estos lados, ¿no? Luego, por el lado de Farmamar, que nos comentaba el oyente, se encuentra en soporte gráfico diario, una lateralidad bastante extensa en precio. Estamos hablando de una lateralidad desde finales del año pasado, más o menos, hasta ahora, ¿no? Pues un añito ya oficialmente de pura lateralidad. No obstante, entre suelo y techo hablamos de un 40% de revalorización. Siempre y cuando estemos dentro de este canal, la visión será un poco ambigua, será un poco especulativa, cortoplacista, pero si somos relativamente optimistas, pues hombre, en la llegada a un soporte lo más normal es que podamos llegar a ver un rebote, y ese rebote hasta 100 pues nos otorga pues un poco esa variación porcentual. Más allá de eso, seguimos atrapados un poco en esta lateralidad para ser un poco más optimistas de cara a futuro. Lo que deberíamos ver es una rotura de 100 que nos lleva a los máximos más relevantes ubicados en 134. No es del todo malo el aspecto, pero mucho tiempo atrapado en lateralidad, y esto no deja de suponer a veces un coste de oportunidad frente a valores que están muy en tendencia, como hemos estado viendo en general los últimos líderes sectoriales, ¿no? Vía WhatsApp, vamos con preguntas. Buenos días, dice Capital. ¿Serían tan amables de analizar Bitcoin? Por favor, ¿cómo ves a Bitcoin? Bueno, a ver, ha estado sufriendo bastante, ¿eh? Yo me esperaba que alguien fuese a preguntar por Bitcoin, y al final, de hecho, es algo curioso porque llegamos a ver en su día subidas del oro y subidas de Bitcoin, ¿no? Y ahora vemos una caída en Bitcoin y una subida en el oro, y muchos dicen, la gente está vendiendo Bitcoin para comprar oro, ¿no? Y al final, pues bueno, se generan todo este tipo de debates. A ver, Bitcoin como activo de riesgo, con una beta, si lo pudiésemos medir con beta, agresiva, ¿no? En cualquier caso, que siempre se mueve un poquito más fuerte que el mercado. ¿Dónde estamos mirando realmente como factor? Podríamos llegar a decir uno de los factores más sencillos, más primarios y más lógicos. ¿A qué me refiero? Con independencia de todos los factores que hay de narrativa de mercado, de liquidez, etcétera, etcétera, estaremos mirando a factores de demanda. A demanda le llamamos a un nivel que genera nuevos saltos. Le llamamos zonas de demanda. Es decir, a partir de este mínimo se generó un nuevo alto previo. Esta lógica estructural, vuelvo y repito, Eva, muy sencilla de entender, al final nos
hace precisamente ver el mercado de una forma, como digo, relativamente lógica. Si lo que hemos estado viendo son subidas constantemente por demandas y una no rotura de estos niveles, pues siempre y cuando mantengamos esta dinámica, a priori no habría nada de lo que temer, y la corrección que estamos viendo justamente desde máximos es una corrección significativa, cercana al 30%, por lo tanto, siempre y cuando mantengamos esto y no rompamos toda esta zona de demanda, que estamos hablando más o menos de entre 86 y 75, es bastante amplia, casi $10.000 de amplitud es lo que tendría la zona, pero no obstante mantiene muy bien todo el fondo de mercado, mantiene muy bien toda la estructura en general. No obstante, y creo que este es el mejor ejemplo, Eva, cuando hemos visto en el pasado roturas de zonas de demanda macro, de temporalidad grande, como la que estoy señalando ahora mismo en pantalla, ahí sí que estuvimos viendo una extensión de la pauta correctiva mucho mayor. Y es la misma dinámica, último mínimo generador de un nuevo alto. Cuando esto ocurre a largo plazo sí que son señales de preocupación. No obstante, no hemos estado viendo esto en ninguna de las últimas demandas desde el inicio del mercado alcista. Ojo, que se dice pronto, pero los datos que estamos comentando son muy sencillos realmente de entender y al mismo tiempo muy importantes. Así que siempre y cuando no rompamos lo que decía anteriormente, entre 86 y 75, pues a priori esto seguiría siendo una corrección a priori para continuar subiendo. Una consulta vía YouTube. Dice Dani: buenos días, Franco, me gustaría que analizase Netflix. Está dentro de 97,30 Frankfurt, y si puede que me dé su opinión ETF Uranium and Nuclear Tech, NUKL, el ETF. Vale. NUKL, vale. Por ir con Netflix, bueno, dentro de lo que cabe muy bien. O sea, por lo general siempre nos suele llamar la atención valores cuando no paran de subir y subir. Cuando lo ideal sería ver valores que por fundamentales no estén mal. Netflix se ha reinventado muy bien en algunos segmentos de negocio con publicidad, y eso ha disparado mucho lo que son los ingresos. Sí que es cierto que desde la parte de máximos hemos estado viendo un drawdown aproximado, una corrección aproximada del 20%. Por eso digo que lo ideal sería que nos interesemos en valores que no lo vienen haciendo del todo mal y que vienen de tener una corrección, ¿no? Ahí es donde hablamos un poquito de ese momentum para aprovechar. Cuando miramos Netflix, miramos tendencias muy saludables desde inicios nuevamente del mercado alcista que estamos trayendo hasta la fecha. Nos remontamos a la segunda mitad del año 2022. Es decir, mantenemos tendencias sólidas desde el inicio del último mercado alcista. Mantenemos los niveles clave en temporalidades altas que no debería perder. No solamente eso, sino que además confluye muy bien gráfico diario con media móvil de 200 sesiones, una media móvil que no es sensible como una media móvil de corto plazo. No solamente eso, sino que además corregimos más de un 20% desde máximos y ahora mostramos algo de apoyo en estos niveles. Por lo tanto, me resulta honestamente interesante Netflix. No solamente eso, sino que si busco ser un poquito más exacto o certero con la lectura, toda esta pauta correctiva no deja de ser un pequeñito canal bajista, y una vez que hemos llegado a estos niveles macro que estábamos comentando, actualmente vemos lateralización en el precio. Muy buena señal. Eso es lo primero que deberíamos ver, y a partir de ahí rotura de 117, que lo que consiga sea precisamente romper ese canal bajista correctivo para básicamente continuar un poco con su pauta alcista de medio plazo. Y luego estábamos hablando del ETF de uranio. Ya sabemos que lo viene haciendo muy bien en general el uranio, al igual que tierras raras, ¿no?, que han tenido un poquito de corrección últimamente, pero que la tendencia secular no ha cambiado. Lo que estamos viendo aquí es pues algo relativamente similar. Mantenemos muy bien las tendencias, siempre y cuando no haya este tipo de roturas, pues al final seguiríamos siendo optimistas con todo esto. Lectura muy similar a Netflix, corrección, apoyos en tendencia. Si todo esto se mantiene y no cambia, sería una buena oportunidad, o al menos tenerla en el radar. Franco Machiavelli, se nos acaba el tiempo, como siempre. Muchísimas gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Gracias, Eva, muchas gracias.